artístico, que puede ser presenciado por niños, niñas o adolescentes, sin la orientación y supervisión de sus padres, representantes o responsables. Bueno, Barquisimeto pues ha tenido sitios emblemáticos de primer orden y una ciudad que desde tiempos inmemoriales se ha caracterizado como una ciudad musical, pues tiene muchos rincones que fueron célebres por ser el epicentro donde se urdían serenatas, donde se urdían conjuntos para ir a tocar a tal o cual sitio. Y uno de estos sitios célebres que hubo en Barquisimeto durante muchos años fue precisamente en la esquina de la Francia, de la vieja casona de la Francia, que era un edificio de finales del siglo XIX, una casa de teja de 2 plantas que había allí, en la esquina noroeste de la hoy carrera 19 con la calle 25, es decir, frente al Teatro Juárez. Ahí estaba la Francia, ¿no? Y en la esquina de la Francia estaba la barbería Petit Trianon. La barbería Petit Trianon era nada más y nada menos de Miguel Ángel Silva, un gran serenatero, tocaba muy bien la guitarra, acompañado de alesones. Y de esto nos deja para la posteridad testimonio don Félix Morón, ese músico fundador de los Guancheros, y que, bueno, estuvo enraizado en el corazón de los barquisimetanos. Yo recuerdo su sepelio, fue una demostración masiva de personas que hicieron demostración de afecto, de consideración, de admiración. El templo de San José se abarrotó de la gente que fue al sepelio de don Félix Morón, y cuando sacaron el féretro uno no sabía si flotaba o iba levitando sobre las cabezas de los presentes porque no se veía, dada la masa humana que colmaba aquel templo cuando el féretro salió del templo de San José. Entonces don Félix Morón en su Amundo Barquisimeto nos deja testimonio de Miguel Ángel Silva. Con ese Amundo Barquisimeto ya se han ido los cantores que en las noches plateadas nos brindaban sus canciones. Era Miguel Ángel Silva acompañado de alesones que en las rejas se alegraban los corazones. Hoy se han ido para siempre los trovadores de antaño, cantores de mi pueblo, ya por mi barrio los lloran. Hoy por San Juan y por Paya solo se escucha este lamento, se han ido los cantores, Amundo Barquisimeto. Así lo dice ese bello vals, ese sentido vals de don Félix Morón, donde nos hace recordar, por supuesto, a ese barbero que fue Miguel Ángel Silva, que cantaba acompañado de alesones y que salían pues de la barbería Petit Trianon, que estaba allí en la esquina de la hoy carrera 19 con la calle 25. Y a la postre, a la vuelta de los años, pues esto va a ser también motivo de un poema que hace don Gustavo Rojas. Don Gustavo Rojas, pues, en su poemario del Barquisimeto de ayer, pues también deja testimonio en un poema dedicado a la guitarra, de ese porte costumbrista que él tenía, donde habla que en el alero hay una gata barcina, y bueno, y que las guitarras, además de tener la Juvenal Romero, también la utilizaba a su razón, calle arriba y calle abajo, don Miguel Ángel Silva, que hacía dúo con alesones, y que, bueno, dieron muchas serenatas también. Entonces todas estas reminiscencias nos hacen recordar pues ese mundo, cómo se mezclaron las tijeras con la música, con el tañer de las guitarras, con el canto en la madrugada, en la verja de la mujer amada. Entonces todo este mundo pues pervivió a la vuelta de los años en Barquisimeto, en una barbería que estuvo en la carrera 22 entre la avenida Vargas y la calle 19. Una barbería que todos los miércoles pues recibía a todo el que quisiera llegar con el debido respeto que merece toda manifestación artística, y allí se creó la peña de la barbería Pepe. La barbería Pepe regentada por
Bruno Cuauro y Omar Antequera. Eran los dos artistas de las tijeras que estaban allí de anfitriones y que recibían a la gente desde el 2002 todos los miércoles. Pero ¿cómo se había creado esta peña de los miércoles en la barbería Pepe? Bueno, don Bruno Cuauro, originario de Churuguara, que había llegado a Yaritagua a trabajar cortando caña y después llega a Barquisimeto y hace los cursos de ética de la barbería y la peluquería en el INSE. Ya iba a conocer a Omar Antequera, que estaba también en lo mismo ahí en el INSE. Y después se van a separar sus caminos, pero don Bruno tenía afición musical y componía, tenía un talento poético para la composición y rimaba muy bien y hacía unos versos muy bonitos, tenía varias composiciones musicales. Entonces él se dedicó a estudiar el arpa y tenía un arpa en su casa y sufrió un accidente, entonces se la llevó a la barbería y la barbería, ahí estuvo el arpa, la mandó a reparar y a los 3 días estaba lista el arpa y ya estaba en la barbería, entonces buscó a un profesor de arpa para que lo instruyera en la teoría y en la práctica de este instrumento, y escogieron los días miércoles en la tarde por ser el día de menos clientes y es como el día más atravesado de la semana. Bueno, a partir de ese momento empezó a sonar la música en aquel salón de barbería y desde el 2002 entonces empezó a ir paulatinamente la gente, a irse congregando. Entonces fue Bruno trayendo otros instrumentos y los colgaron en un rincón de la barbería, de tal manera que aquel salón de barbería, además del mobiliario clásico que siempre tienen este tipo de salones para los caballeros, caracterizados por esos grandes espejos que dominan el espacio y multiplican en la ilusión el ámbito de la capacidad de un local, pues también tenía instrumentos musicales, con lo cual se hizo muy particular esta barbería que hasta hace poco estuvo siguiendo la prolongación de lo que se hacía en la Petit Trianon de Miguel Ángel Silva. Bien, la barbería Pepe. ¿Cómo se inicia la barbería Pepe? Bruno Cuauro va a empezar a trabajar en una barbería que estaba en la avenida 20, que se llamaba Nueva York. Y ahí en esa barbería habían 3 barberos que eran de nombre José. Entonces, para que no hubiera confusión entre uno y el otro, uno se quedó con el nombre de José, un italiano adoptó el de Giuseppe y otro se quedó como Pepe. A la vuelta de los años, pues Pepe le propone a Bruno Cuauro que funden una barbería. Entonces fundan una barbería que la denominan la barbería Pepe. Y al poco tiempo, pues se mudan al local de la calle 22 entre la avenida Vargas y la calle 19. Ahí empieza a funcionar ya como barbería Pepe. Y después, el que ostentaba el seudónimo de Pepe, ya cansado, decide retirarse y vender su parte. Y entonces Bruno, pues, decide llamar a su amigo Omar Antequera, condiscípulo del INSE, para que se viniera, pues, que él estaba en una barbería cerca del Salón Mixto, y en la carrera 21 entre 34 y 33. Entonces ahí se viene a la barbería Pepe y ahí empieza la trayectoria de estos dos artistas de las tijeras en el cuidado del cabello y de la rasuración de los rostros de las personas que acuden allí y fueron haciéndose pues de un estilo, de una manera de ser, fueron grandes anfitriones y como toda barbería pues siempre los parroquianos que nunca falta, que van a leer el periódico, a tomar el café allí gratuitamente y enterarse de lo que estaba pasando en el ámbito del cual giraba en torno a esa barbería y como en toda barbería. Y además de eso, a partir del 2002, con las clases de arpa de Bruno, pues se fueron incorporando músicos, se fueron incorporando cantantes y sin saberlo, sin proponérselo, se convirtió en una peña musical. Y esto pues causó un gran impacto en esta ciudad de estirpe musical.
donde la gente entonces empezó a acudir a disfrutar pues de un par de horas de buena música, de buenos artistas, fueran nobles o de aquilatada experiencia, y que siempre había alguien pues que dirigía la situación para que no hubieran desafueros, para que hubiera respeto, para mantener el orden. Y bueno, había gente que mientras estaban cantando se seguían afeitando, se seguían cortando el cabello, de tal manera que literalmente disfrutaban de talento vivo mientras recibían el corte de cabello. Bueno, Bruno Cauro y Omar Antequera pues se constituyeron en los anfitriones de primer orden pues de los días miércoles en esta barbería que marcó una pauta. No hubo reseñas de periódicos locales y nacionales que reseñaran pues esta particularidad que tenía este recinto del corte del cabello, este salón de barbería, como era la barbería Pepe, bajo la regencia de Bruno y de Omar. Y los dos, pues Omar, como lo dijo Reinaldo Gómez del diario El Informador, el de la sonrisa invariable, el cultor de la sonrisa, siempre estaba alegre, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía un comentario, era un hombre positivo, 100%. Bruno era un poco más parco, un poco más serio, pero también un gran apasionado del arte, apreciaba mucho la distinción que hacían los artistas de ir hasta allá y compartir su arte en aquel salón de barbería. Y por supuesto los artistas que se acercaban a tocar los instrumentos que estaban allí. Ahí tuvimos la oportunidad de ver artistas de primer orden, arpistas de primer orden. Y bueno, figuras como el cantautor Isaac del Moral, pues se hicieron presentes. Varios compositores de la canta nacional se hicieron presentes en su paso por Barquisimeto, y entre ellos Che Hurtado, que intrigado por la fama que tenía aquel recinto, pues pidió que lo llevaran hasta allí, y estuvo también allí en aquel recinto junto a José Miguel Gómez, sobrino nieto de los hermanos Hermógenes y Rafaelito Gómez. Entonces también tuvieron allí, ahí sacó su cuatro del estuche y también obsequió algunas melodías pues a Bruno y a Omar en el salón de la barbería Pepe. Entonces son cosas que tienen las ciudades, que las hacen características, que forman parte de la fisonomía urbana, porque forman parte de la espiritualidad de la ciudad, forman parte de la identidad de un pueblo, por lo cual se reconoce como un pueblo musical, como un pueblo de melómanos, como un pueblo de música. Y entonces Barquisimeto, con esas características, que se rotuló en el 69 como capital musical de Venezuela por el Festival de la Voz de Oro que hizo Cheche Cordero, José Cheche Cordero Valenzuela, y que trascendió, porque durante un poco más de una década, pues Barquisimeto fue realmente la capital musical de Venezuela, porque estuvieron los mejores artistas, los mejores arreglistas, las mejores orquestas, los mejores intérpretes. Esto le dio un realce descollante a la ciudad de Barquisimeto en esa década del 69 al 70 y tanto, donde se efectuó el Festival de la Voz de Oro, siendo el primer ganador Héctor Cabrera con la pieza Rosario de Juan Vicente Torrealba, y la letra de un gran compositor también llanero, un gran poeta. Bueno, esto va a hacer pues que esta barbería haya quedado grabada con letras indelebles en la menuda historia de la ciudad de Barquisimeto. La barbería Pepe, indudablemente que desde el 2002 llenó un buen trecho hasta su cierre definitivo con el fallecimiento de sus dos anfitriones, como lo fueron Bruno Cauro y Omar Antequera. El primero en fallecer va a ser Omar Antequera en el 2023, con lo cual queda un vacío. Después Bruno cayó con fuertes quebrantos de salud, hasta que en abril del 2025 pues cerró sus ojos para siempre y atendió el llamado del creador de este mundo a su presencia. Con eso se cierra una etapa de estas curiosidades que ha tenido la ciudad de Barquisimeto.
de esa ciudad que pretendemos siempre viva, del espíritu que tiene esta ciudad, que se caracteriza precisamente por la música, por dar grandes figuras. Desde hace muchísimos años históricamente tenemos figuras que han sido muy relevantes y que nos han expuesto muy en alto el nombre no solamente de Barquisimeto del Estado Lara, sino del país, como Francisco de Paula Medina, que aún hoy en el Conservatorio de Milán, que es uno de los más exigentes del mundo, se estudia con el método de violín de Francisco de Paula Medina, que lo ganó en un concurso de 1915. Entonces Franco Medina fue un profesor excepcional en el Conservatorio de Milán, lamentablemente aquí en Barquisimeto, a su regreso en 1930, en que instala en 1933 la Academia Niccolò Paganini, pues la ciudad no estaba preparada para un envión cultural de esa naturaleza. Y lo perjudicó mucho al maestro Medina, pues la apertura de la Escuela de Música en 1939, porque la gente prefería estudiar gratis que pago con el maestro Medina, así fuera muy famoso y venido de Italia. Entonces al final Medina se va a regresar a Milán, donde fallece, y después en los años 80, don Raúl Asparren, pues pagado por el presidente de la República, doctor Luis Herrera Campín, logra repatriar la música de Fran Bigot. Hizo un libro que se llama La Graciosa Sandunga, con base en un cuaderno de música de piezas bailables del siglo XIX que se hallaba en Quíbor, de un personaje, de un músico de allá, y que tiene un repertorio que inclusive hay unos valses de José Eligio Torrealba que quería que la música él se había perdido, y hay varios valses de José Eligio Torrealba en ese cuaderno. Entonces debería hacerse un trabajo parecido a ese que se hizo con La Graciosa Sandunga por la Fundación Bigot, con la música de Franco Medina. Son cosas que debemos reflexionar y que debemos tomar en cuenta y que salen a colación cuando vemos a músicos populares pues, que han pasado por distintas etapas y que encontraron un reducto durante un poco más de 10 años, como fue la Barbería Pepe, en la carrera 22 entre la Avenida Vargas y la calle 19. Allí Luis Enrique, pues esa gran voz que también a través de programas de la televisión nacional se destacó y fue orgullo de Barquisimeto, pues era una de las figuras que iba allá a la Barbería Pepe. Pastor Sequera también, que estuvo en varios canales de televisión, que vivió en Caracas muchos años y que fue un artista extraordinario, que inclusive llegó a tener una gran quinta aquí en la Urbanización del Este. Bueno, a sus 90 años todavía sigue pendiente de la música y toda esa cosa, y pasaba también por allí, por la Barbería Pepe. Bueno, y figuras pues que sería largo encontrar, como Henry Linares, ese gran cuatrista, padre del gran cuatrista que ahora está en el extranjero y que sigue representando nuestra música popular tradicional venezolana con su cuatro, pues era de los fijos allí también en la Barbería Pepe. Y bueno, el arpista Betancuro, ese gran maestro, y otros arpistas extraordinarios, pues pasaron por esa barbería también a dejar su arte, a impregnar de música los sentidos de quienes acudían allí los miércoles, y gente que supo decantar el arte popular de la mejor manera, con el mayor respeto que merece toda manifestación artística, como hemos dicho. Entonces recordar a los personajes que fundaron la Barbería Pepe, y como Bruno Cauro, y al que después se va a sumar Omar Antequera, pues son figuras que quedan dentro de la historia menuda de la ciudad, como hemos dicho reiteradamente, porque contribuyeron a esa prolongación de esa tradición que había hecho Miguel Ángel Silva con la Barbería Petit Trianon en la carrera 19 con la calle 25, en la vieja Casa de la Francia, y que después, cuando se hizo el edificio nuevo en 1944, pues hubo ahí otros salones de barbería, y que seguía siendo también un reducto no solamente para irse a limpiar los zapatos, sino para encontrarse en el restaurante de la Francia, donde también se veían figuras pues de la plástica, de la poesía, de la pintura jurista. Era el sitio de encuentro del centro de la ciudad, el restaurante de la Francia, y ahí pues de esa esquina, en el 2002, la Barbería Pepe revivió esa tradición que mezclaba tijeras y música para deleite de la gente, del buen vivir de la música popular, que saben apreciar los grandes valores que tiene la música popular y más la tradicional,
y que allí se hacían presentes en esa barbería. Muchas de esas figuras que pasaron por allí luego desaparecieron, fallecieron, y este par de barberos pues siguieron con este establecimiento hasta el momento culminante de su vida, con lo cual cerraron un ciclo de un momento histórico de la ciudad, de la música popular tradicional, de la música popular latinoamericana y por qué no internacional, que llegó a ser interpretada en este salón de barbería que queda para la posteridad y para el recuerdo, como lo fue la Barbería Pepe.